Bienvenidos a su programa Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Hola, buenas tardes. Ya estamos en su programa Mexicanos Chingones. Fíjense que vine a Navojoa y me presentaron a una persona que me impresionó su actividad empresarial, pero además es una persona altruista. Hoy vamos a tener en Mexicanos Chingones al ingeniero Gerardo Pozos Rodríguez. Él es un joven de aquí de Navojoa que se fue a estudiar ingeniería industrial a Guadalajara y regresó con un chip muy interesante. Pero vamos a hablar con él para que usted conozca la vida de un mexicano chingón que le apuesta a Sonora. Volvemos en un momento. Buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes. Platícanos, ¿cómo fue tu infancia aquí en Navojoa? Una infancia muy normal, una infancia común, muy pegado a mis papás. Mis papás siempre fueron empresarios. Mi vida se desarrolló alrededor de los negocios de mi papá. Vivíamos a un lado de los negocios, entonces siempre fue mucha convivencia con el negocio, con la oficina, con los temas a los que mis papás se dedicaban. Entonces siempre anduve, esa fue mi infancia, movido, además de con primos, con mis abuelos y demás, ¿no? Una infancia muy normal, muy común. Platícame de tu papá y de tu mamá. ¿Cuáles son los valores con los que viviste y que aplicas actualmente? De entrada, mis papás nos inculcaron a mí y a mis hermanos una comunicación constante entre nosotros, una confianza total, nunca hubo una separación que por temas de respeto tuviéramos que tener con ellos. Siempre fuimos muy abiertos en decir lo que pensábamos, lo que sentíamos, lo que queríamos, en lo que no estábamos de acuerdo y siempre hubo mucha plática. Creo yo, mis papás pues fueron padres muy jóvenes, yo soy el mayor de 4 hermanos, creo que eso nos permitió crecer junto con ellos y poder vivir las diferentes etapas a la par de mis papás. Pero bueno, tus papás ya tenían negocio cuando ustedes nacieron. Sí, estaban en el proceso de crecimiento. ¿De qué negocio? Cuando yo nací, mi papá era hotelero, tenía un hotel, tenía un restaurante, a eso se dedicaban, y mi mamá siempre estuvo en el área educativa. Ella se dedicaba, era la dueña y administradora y maestra de un kinder aquí en Navojoa, y bueno, fueron creciendo. Mi papá tiempo después puso una discoteca, un bar, una discoteca, y de ahí fue creciendo un poquito más. Mi mamá creció del kinder a un colegio y bueno, ambos fueron desarrollándose en ambos giros de negocio. Gerardo, el sueño, yo creo que cualquier chavo, que el papá tenga una disco. ¿Cómo fue eso? Platícanos. De chavo sí, era muy padre, era pues obviamente hasta cierto punto envidiado por algunos amigos, era el que tenía que hacer los favores para entrar a la hora de las tardeadas cuando estaba chavo en la secundaria, y era muy padre, pero ya más adelante pues me tocó involucrarme, me tocó también tener que entrarle al trabajo en la discoteca. Era una discoteca muy famosa aquí en Navojoa, Vikingo, duró 37 años funcionando. Y bueno, me tocó incluso ya en sus últimos 15 años participar al frente de la administración de la discoteca, y pues es la otra cara. Hay que hacer inventarios, hay que administrar, hay que estar atendiendo a las personas, no es lo mismo que ir a divertirse, ¿no? Y también pues uno entiende y aprende que trabaja en el lugar donde mucha gente va a divertirse, entonces muchas veces hay que sacrificar muchos temas de reuniones familiares, temas de fiestas con amigos, por tener que estar al frente en días de descanso, en días de fiesta del negocio. ¿Y no te daba por pistear de más?
No, afortunadamente, digo, sí tomo ocasionalmente, pero no, siempre me inculcó mi papá que nunca había que estar en una posición en la que no pudiéramos atender una situación, alguna contingencia dentro de la discoteca, y había mucho, atender alguna inconformidad de un cliente, atender a algún cliente que quisiera algún trato, alguna mesa, algún trato especial, resolver situaciones, conflictos, problemas dentro del mismo negocio, atender a la autoridad, porque era común tener revisiones de la autoridad, y bueno, todo eso nos obligaba a mantener una cordura durante el trabajo, ¿no? Y luego como hijo mayor, pues con más razón, ¿verdad? Pues me tocó casi porque yo me quise meter a seguirle los pasos a mi padre y me metí a aprenderle y a entenderle y bueno, ya fui al que le tocó estar al frente de esa parte, ¿no? Entonces, a ver, tú vienes de dos, de papá, mamá, emprendedores los dos. Totalmente, emprendedores y que crecieron desde abajo, que ambos hicieron. A mi papá le tocó construir el tema del hotel con mi abuelo, que ambos construyeron desde ladrillo y fueron haciéndolo crecer, y ya a mi papá le tocó detonar el crecimiento. Y ya a mí me toca llegar ya en las últimas partes de este negocio, donde ya mis papás ambos estaban tomando la decisión de migrar el edificio y construir y evolucionar más en el negocio de mi mamá, que era el colegio, crecer en el área de colegio, que ya venía demandando más espacio, empezó a crecer mucho y fue demandando más área. Entonces tomaron la decisión de cerrar el hotel y convertir todo, remodelar, reconstruir en muchas áreas para convertir todo a colegio, y que actualmente es lo que es Colegio Santa Fe. ¿Cuál es el valor que más le reconoces a tu papá? Yo creo que mi papá siempre fue totalmente directo, siempre fue realista, pero sobre todo siempre fue honesto. Siempre a mí me enseñó que nadie es diferente. Tengo claro que siempre me inculcó que algunos tenemos mejores oportunidades para desarrollarnos en la vida, o nacimos en un lugar mejor que otros, pero no por eso somos diferentes personas. Entonces tenemos que darle el valor a cada persona como humano y reconocerlo, y siempre que podamos ayudar tenemos que ayudar. Mi papá fue muy activo y creo que eso se lo heredé, muy activo en el altruismo, siempre participando desde las áreas que él estaba. Yo recuerdo, él fue presidente de la Asociación Estatal de Hoteleros en aquel entonces, y después del asilo de ancianos estuvo muy involucrado con el orfanato. Fue partícipe de muchos patronatos y de muchas acciones altruistas, hasta llegar a mi edad de como los 11 años y medio, 12, que fue el presidente del patronato de Cruz Roja, y eso me cambió la vida. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Y eso me cambió la vida, porque yo, inquieto, muy movido y muy pegado a andar a un lado de él, agarrado de sus pantalones, pues me involucraba en todas las actividades. Yo recuerdo muy claro que a mis 12 años mi papá hizo la primera colecta llegando al patronato de Cruz Roja. Hizo un movimiento muy grande social, se involucró mucha gente, fue una colecta muy bonita, muy vistosa, muy llamativa, mucha verbena en la Plaza 5 de Mayo, de hecho se concentraba, y pues yo ya andaba metido y me tocó conocer a los que ya estaban en la Cruz Roja, en la ambulancia, y me despertó, me sembró esa semillita, y aún sin permiso o permisos forzados, yo me escabullía para subirme a la ambulancia. ¿Te hiciste voluntario? Y me hice voluntario, me metí al comité local de juventud, y desde entonces empecé ese camino que me llevó a un aprendizaje que lo valoro mucho, y que si volviera de regreso, volvería, y que yo personalmente lo estoy inculcando en mis hijos, y que afortunadamente les gusta mucho, ¿no? O sea que sabes dar primeros auxilios, sabes todo lo que implica un riesgo, ¿no?
la situación de riesgo más bien. Ahora ya soy paramédico certificado, soy bombero profesional. O sea, de paramédico te llevó a bombero. De paramédico yo estuve, bueno, fui juvenil, luego socorrista, luego a los 16 años más o menos ya quería emociones más fuertes, así le digo yo. ¿Te gusta la adrenalina? Me gusta ese tipo de adrenalina, la adrenalina que tiene un fin, que podemos ayudar, porque si me preguntas si me tiraría de un bungee, mi respuesta es un no rotundo. No me gusta ese tipo de adrenalina. Me gusta la adrenalina de poder ayudar, de saber que estoy contribuyendo a hacer algo bueno por alguien o poder ayudar, aunque muchas veces el resultado no era lo que esperábamos, ¿no? Tiempos muy difíciles, tiempos en los que pues no había equipo, no había todas las condiciones necesarias para prestarlo, ni tampoco la capacitación completa. Entonces fuimos creciendo en la práctica, brincamos a bomberos. Bomberos era un organismo 100% voluntario, muy olvidado por la sociedad, muy deteriorado, con una sola bombera. Y yo siempre digo a forma de recuerdo, pero incluso es una anécdota que me dejó a mí mucho, que teníamos que cooperarnos cada que hacíamos guardias en bombero para ponerle diésel al camión cada que había un incendio para poder ir a apagarlo. Esas eran las ganas que teníamos de esa adrenalina, de andar metidos. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 16 años. ¿Y cómo te dejaba tu mamá? Precisamente hacia allá voy. Era complicado, incluso no tanto mi mamá, mi abuelita era muy aprensiva y siempre era complicado el tema. Cuando yo tenía entre los 16 y 17 años tuve un incidente, me quemé en un incendio con quemaduras significativas y bueno, has de imaginar que mi familia fue un caos. Y mi mamá ejerció mucha presión y tomaron una decisión. Mis papás ya eran parte por bastantes años del Comité de Ciudades Hermanas con Santa Fe Springs, California. Entonces había mucha amistad con la ciudad hermana. Entonces hablaron para allá, pidieron si alguien me recibía para irme a estudiar inglés y lo que ellos buscaban era sacarme de ese círculo en el que yo andaba, Cruz Roja, bomberos, esos movimientos. Yo fui un chavo ahí sí atípico porque no me gustaba irme a dar la vuelta, no me gustaban las fiestas, no me gustaba el relajo en esa edad que todos mis amigos y compañeros de escuela hacían. Yo los fines de semana prácticamente los vivía o en Cruz Roja o en bomberos porque era lo que a mí me gustaba, era lo que a mí me apasionaba. Recuerdo de los 13, 14 años, 15 años, Semana Santa en la playa, prácticamente yo pasaba mi Semana Santa en la delegación de la playa, dando servicio voluntario para ayudar, pero porque me gustaba, era lo que a mí me apasionaba hacer. Vocación, pues. Siempre me gustó, esa semilla que me sembraron a los 12 años fue creciendo y creciendo. Cuando yo estoy en Estados Unidos hice amistad con bomberos de allá y logro accesar a la Academia de Bomberos de Río Hondo en California y me meto a la academia a espaldas de mis papás porque no sabía. Prácticamente se enteraron ya que estaba inscrito y admitido y que había hecho todo lo necesario para estar dentro. Y bueno, me meto, curso la academia completa de bombero, me gradúo, luego curso la especialidad de lo que es rescate urbano, que es extricación y otro tipo de temas que eso me gusta mucho. Y por último me certifico como paramédico. Y me regreso. Vamos a hacer una pausa, volvemos para que nos platiques cómo regresaste. Ecotintorería Elegance Cleaner, con 6 ubicaciones en la ciudad. Buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. ¿Arrepentidos tus papás luego de haberte mandado? Bueno, ya que entré a la academia y que vieron que era en serio y que de verdad eso también me formó con una disciplina que yo no conocía, una disciplina tipo militar, con horarios, con espacios, con una situación de condicionamiento físico muy extrema. Y bueno, cuando yo regreso, ya regresé con una madurez muy fuerte en ese sentido de disciplina, de formación, de hábitos y
Y inmediatamente cuando llego me invita el presidente en aquel entonces a formar parte, porque yo empecé a quejarme de lo que yo veía en Estados Unidos, y vine y vi aquí con bomberos. Entonces yo decía, hay una diferencia abismal y esto tiene que cambiar. Entonces empecé a quejarme y empecé a hacerle ruido al presidente, y me dice, bueno, éntrale ¿Al presidente municipal o al presidente...? Al presidente municipal. ¿Quién era? José Guadalupe Curiel, en aquel entonces. Entonces me invitan a ser presidente del patronato. Dice, bueno, pues éntrenle, ¿no? ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 19 años. 19 años cuando regresé de Estados Unidos. O sea, Curiel dijo, denle chamba para que se calle. Chamba, entre comillas, era un puesto honorífico, voluntario, y órale, éntrale, ¿no? Le dije, está muy bien, pero ¿cuánto presupuesto van a asignar? Y dice, no, muévanse, hagan colectas, hagan lo que tengan que hacer para sacar adelante el organismo. Entonces nos juntamos un grupo de bomberos con los que había venido creciendo en el organismo y empezamos a platicar de qué teníamos que hacer. Y yo empecé a buscar la forma de asesorarme con personas que le entendían al tema de formación estructural, jurídica, legal y demás, y armamos un proyecto para que Bomberos se convirtiera en un organismo paramunicipal. De ahí fuimos y lo presentamos al presidente municipal. Por supuesto nos dijo que no, y empezamos en un estire y afloje de negociación, de quítale, ponle, hagamos, no hagamos. Ya en eso se fue agotando la administración. Él pide licencia, sale de presidencia, entra un presidente interino, un buen amigo ahora, que me tocó ya cuando yo fui regidor ser compañero regidor en Cabildo con él, pero él fue el presidente interino, el químico Roberto Valdés Liera, y con él también hubo mucho jaloneo hasta que nos obligamos a hacer una manifestación frente a Palacio con la bombera y con todo mundo ahí. Incluso teníamos una lona que decía tantos días de que se quede en Navojoa sin bomberos, y fuimos avanzando, ya casi por llegar a las elecciones. Tenían que solucionar ese conflicto y nos dan luz verde y pasa por Cabildo y se logra que Bomberos se convierta en una paramunicipal, pero sin presupuesto. Entonces ahora había que trabajar por armar y que pudieran considerarnos para el presupuesto del siguiente año, que ya iba a ser con el presidente que iba a entrar. O sea que te gusta la grilla. Empecé a aprender en ese entonces, empecé a tener por obligación, porque me interesaba, y era un hobby, era algo. Yo trabajaba de noche en la discoteca en ese entonces ayudando a mi papá. Entonces en el día no tenía mucho que hacer más que ir a hacer mis inventarios y andar viendo temas de equipo y demás. Entonces le dedicaba el tiempo durante el día a las actividades de bomberos, a estar planeando. Yo recuerdo que en alguna ocasión les dije, tenemos que llegar a ser un organismo, si no el mejor, uno de los mejores de México, y traer equipo nuevo y tener equipo. En aquel entonces decíamos equipo del año, ¿no? Que lo podamos abrir, que era un sueño en aquel entonces poder abrirlo. Yo te cuento que cuando yo entré a bomberos y hice mi curso de 2 días para ser bombero en aquel entonces. 2 días. 2 días, cuando yo tenía 16 años, ese era el curso. Te sentabas con alguien que ya era bombero y te explicaba todo el tema de lo que había que hacer. Y luego la graduación era métete a la bodega, buscar un equipo de todo el cochinero de equipo que había amontonado. Pues había que armar un equipo Frankenstein para que te quedara, para poder decir, ya tengo mi equipo de combate de incendios, ya puedo subirme a la bombera para ir a atender incendios. Entonces todo eso me tocó. Entonces era muy sentido el decir, queremos equipo nuevo. Tiene que llegar, tenemos que llegar a un punto donde podamos decir, viene llegando el equipo y lo abrimos de paquete. Y bueno, en ese sentir y ese objetivo empezamos a trabajar en todo esto, logramos que fuera paramunicipal, y hasta ahí yo seguía siendo presidente del patronato. Entra el nuevo presidente municipal, en aquel entonces el licenciado Gustavo Mendívil Amparán, y que conocía muy bien a mi papá. Y inteligente el hombre, ¿verdad? ¿Fue diputado él? Él fue diputado, de hecho, pues con una visión ya muy diferente de lo que yo venía batallando con los anteriores.
respecto a bomberos. Ya me llama y me dice, bueno, pues tú lo armaste, tú te metiste en este embrollo, ahora necesitamos a alguien que dirija la obra. Entonces te invito para que tú seas el director de bomberos. Y tomo protesta como director de bomberos. Casi inmediatamente nos asignan las tareas de protección civil del municipio, que anteriormente las tenía infraestructura urbana, nos las asignan a bomberos, ya como organismo oficial, y nos asignan un presupuesto para pagar ciertas nóminas, ya para tener una estructura básica. Y de ahí empezó a crecer el organismo. Me tocó estar al frente 4 años como director general, y con mucho aprendizaje. Y después cambió la administración, había ya alguna serie de no coincidencias, y yo salgo del organismo y entra el que estaba mi segundo comandante durante esos 4 años que yo estuve al frente. Oye, Gerardo, ¿y seguías en ese tiempo Bomberos recibía presupuesto del Estado o seguía siendo...? Recibíamos únicamente del ayuntamiento y de vez en vez con redondeos. Me tocó, una vez que yo ya era director general, en mi tercer año, me toca entrarle al tema con una planilla para pelear la presidencia de la Asociación de Bomberos de Sonora. Y la ganamos, y me toca presidir a mí la Asociación de Bomberos de Sonora, y nos metimos de lleno al tema de trabajar por las cuotas que venían del emplacamiento con el gobernador Eduardo Bursa en aquel entonces, y se logra, y esto empieza a impulsar por mucho el tema de bomberos en el estado. Empezamos a tener, pues obviamente, un crecimiento significativo, no solo en Navojoa, en muchos lugares, y empezamos a ver un resultado diferente. ¿Eso hacías a los 19 años? A los 24 años ya. Ya, de 16 a 24 nos vimos. Así es. ¿Cómo empieza en tu historia el tema de crear empresas? Un poquito antes, en mi adolescencia tuve mi primer negocio. Tenía una idea de hacer un café en el centro. Mi papá me dejó experimentar. Pusimos un localito, tenía un café y vendíamos repostería y sándwiches y demás. Era un negocio chiquito. La verdad es que si hoy lo veo, era un negocio con pérdidas, pero me metí a aprenderle, a administrarlo, a saber cómo no funciona. No debía, hoy sé que cómo no debía funcionar. Después pues cuando me voy a Estados Unidos, y obviamente el negocio cierra. Ese fue mi primer acercamiento con algo mío. Cuando yo regreso y ya estando acá, empecé a ver que aquí no había un buen proveedor de servicio de extintores. Ya metido en el tema de siempre bomberos. Me gustó eso. Entonces el tema de bomberos, de extintores, el tema de prevención yo lo traía muy fuerte de Estados Unidos, y le pido a un amigo que su hermano tenía una empresa de extintores en Tijuana, que si me ayuda a conseguirme, que me capaciten. Y entonces me voy como 10 días a Tijuana, me meto al taller de extintores con el hermano de mi amigo, me capacito, me subo a un carro a vender, a ir a ver a sus clientes, y le aprendo al negocio. Después de esos 9-10 días regreso a Navojoa, pero ya regresé con una mochila llena de herramientas para montar mi taller aquí. Y llegando me puse y renté y hicimos mi primer negocio de extintores. Y empecé a dar servicio y empecé a crecer desde ahí. Hoy ya el negocio pues ya es una empresa, y somos una empresa de extintores, equipamiento, consultoría, capacitación, muy fuerte, gracias a Dios, no solo en Sonora, sino en el noroeste de aquí de la región. Oye, pero anoche me hablabas de más empresas. ¿Esa fue la segunda entonces? Esa fue mi segunda. La primera, por supuesto, ya estaba cerrada. Esta sigue activa, es una de mis empresas base. Despuésito de eso, mi papá y su familia vienen de Jalisco, entonces traía mucho apego con temas de Jalisco, y por ahí en el intercambio del colegio con Alemania, un intercambio que hay educativo,
conocimos a un coordinador de cónsules alemán que él decía, es que a mí me gusta mucho el tequila y yo quisiera exportar tequila. Y ¿Estamos hablando en qué año? Híjole, yo creo que tendría yo unos 26, 27 años más o menos, 28 por ahí. Me decido yo a empezar a aprender el tema del tequila. Me voy a Guadalajara, empiezo a capacitarme, empiezo a buscar la manera, a conocer las leyes, a conocer la normatividad para el tequila y demás, y al grado de que pues me aviento como acostumbro a hacerlo. Yo siempre digo, tengo una idea y me voy a aventar aunque no funcione, porque he hecho negocios que funcionan, pero también he hecho muchos que no me funcionan y termino cerrando. Pero bueno, lo que yo veo es que lo estudias, ¿no? No te metes a lo loco. Pues. No, claro que no. Digo, todo es un riesgo, pero yo asumo un riesgo calculado. Vamos a buscar cómo. Siempre se me quedó a mí grabado y lo practico en todas las áreas. Mi abuelo, que en paz descanse, me decía, si tú no tienes un colchón donde caer, ya hiciste las cosas mal. Entonces, siempre que vas a invertir en lo que sea, entra pensando que vas a ganar, pero que existe la posibilidad de que pierdas y que tengas donde caer para volver a resurgir. Entonces siempre lo hago de esa manera. El camino dentro de la empresa de tequila no ha sido fácil. He tenido malas experiencias, me han robado, se han robado, en alguna ocasión me robaron un tráiler de tequila, no recuperé, pasé años tratando de salir de las deudas que eso me dejó, pero seguimos avanzando. En otra ocasión me quisieron robar la marca en Estados Unidos, tuvimos que demandar y demás, y también salimos adelante, y hoy por hoy pues es una marca sólida, ya tenemos pues bastante años en el mercado, ya exportando a algunos países, y pues bueno, es otra de nuestras empresas base, digámoslo así. ¿Y le llevaste tequila al embajador de Alemania? Sí, se llevó. Curiosamente nunca hemos logrado hacer una exportación concreta con él, pero sí es alguien que cada vez que viene o que alguien va de aquí lleva tequila, él sigue tomando tequila. ¿Pero el tuyo? Sí, el mío, claro, pero no hemos logrado que él nos metió la idea para buscar un cliente allá y conectar con alguna exportación hacia Alemania, y no ha sido un lugar a donde hayamos podido exportar. Entonces ya empieza el Evaga, tequila Evaga, que ¿cómo nace esta marca? Platícanos. Después de varios nombres y de buscar y demás, en alguna ocasión tomando tequila en mi oficina, alguien sirviendo la botella de tequila volteó y dijo, agave al revés se dice Evaga, y dijimos, está padre, pero no creo que esté disponible. Y empezamos a buscar el tema de la marca, los registros, estaba disponible, y bueno, de ahí nació Evaga, que era una locura, que mucha gente lo ve y no ubica que es agave al revés, pero pues nosotros lo definimos como es el reflejo del agave, porque hemos tratado de tener un producto natural, un producto lo más orgánico posible, con un proceso muy cuidado, y eso hoy en día es nuestro producto, ¿no? Un producto pues de calidad de exportación ultra premium, que da un muy buen reflejo de lo que es el tequila de veras, y nos lleva a representar a México en muchos lugares de manera adecuada. Entonces, ¿el tequila lleva cuántos años? 15, 16 años en el mercado ya. Pues ya es una empresa consolidada, podríamos decir. Sí, así es, seguimos creciendo, por supuesto, seguimos apostándole a más espacios, pero después de las experiencias que hemos tenido, siempre nos ha obligado a ser un poco más cautelosos, no tan arriesgados, y bueno, poco a poquito ir avanzando un paso a la vez.
Y bueno, ¿cómo nace? Me platicabas que como te costaba mucho hacer la publicidad de tus empresas, pues dijiste, pues voy a hacer la mía, ¿no? Sí, Mi agencia. ¿Cuándo nace la agencia? En ese entonces todavía teníamos la discoteca, tenía el negocio de consultoría y de extintores y ya tenía el del tequila. Entonces el tequila nos empezaba a demandar que tuviéramos una estructura o una agencia de marketing para poder estar teniendo presencia en redes, que apenas empezaba a hacer el boom. Y bueno, nos costaba mucho tener un contrato para cada una de las empresas y tomamos la decisión de primero empezar con un diseñador que nos hiciera en la casa, le decimos nosotros, en nuestra propia oficina, y de ahí fue creciendo y de ahí nace otra empresa que es C-Flyer, que es nuestra empresa, nuestra propia empresa de marketing que le da servicio únicamente a nuestras empresas, a mis propias empresas. No te has abierto hacia otras, ni te abriste nunca. Nunca nos abrimos. Sí, en algún momento la idea fue, bueno, que le dé servicio a nuestras empresas y abrirnos a vender el servicio, pero nunca nos abrimos porque siempre estamos muy ocupados con todo lo que traemos en la propia empresa. Oye, Gerardo, o sea, ¿son empresas familiares o son tuyas? Estas son mías. Yo soy el que encabezo a las empresas. Entonces, a ver, bueno, estamos hablando de extintores, estamos hablando de consultoría y capacitación, la agencia de marketing, la discoteca, que sí era un tema familiar, bueno, venía de mi papá, pero tomamos la decisión de cerrarla. Después de cerrada yo tomo la decisión de convertirla en gimnasio y ya hoy tiene 2 años, casi 2 años siendo un gimnasio, uno de los gimnasios más grandes y pues de más demanda aquí en la ciudad. Y también pues ya el propio gimnasio es parte de la agencia de marketing porque tiene mucha actividad también. Ah, muy bien, entonces, pero ese ya es tuyo. Sí, también es mío. Ok. ¿Y qué más? Platícanos. ¿Cómo nacen las otras empresas? En algún momento yo empiezo a exportar a California. ¿Qué exportar? Tequila. Ah, muy bien. El tequila y empiezo a ayudarme con un amigo, uno de mis mejores amigos de la infancia, que él se casó y se fue a Estados Unidos. En algún momento él se quiere separar por una condición personal ahí de la empresa donde estaba y se viene una oportunidad de una empresa, una fábrica en California. Entonces me habla, me voy, platicamos y sin hacer muy largo esto, terminamos comprando la empresa y en una muy buena pues oferta y empezamos nos asociamos ambos, somos mitad dueños los dos y empezamos a fabricar pisos de lujo en Estados Unidos y estructuras metalizadas para cenefas, para cocinas, para albercas. Son estructuras decorativas que vienen con un baño en metal y pues tienen un mercado de lujo muy fuerte en Estados Unidos. Y ese negocio se llama Metal Coat Town Signs, es un negocio que todavía sigue vigente y lo tenemos en California. Ah, muy bien. Entonces ya incursionaste en el mundo internacional de los negocios. Pues casi sin darme cuenta, ya de repente ya estábamos trabajando con ese otro negocio también, ¿no? ¿Qué otra empresa podíamos hablar? ¿O ya se acabaron? Pues tengo otras sociedades, soy socio de una fábrica de puros 100% mexicanos, Yaque Cigars, que es una empresa que tiene su base en Toluca, pero se fabrican, las hojas del puro, el tabaco, vienen de Veracruz. Soy parte socio de esa empresa, soy parte socio de una empresa que se llama, de una cafetalera que se llama Tajo José Café, que también tiene su sede en Toluca, pero es de la Sierra Norte de Puebla. ¿Cuántos empleos generas? Directos tenemos 48 empleos y aquí en Navojoa. Tenemos en Jalisco, en las oficinas, tenemos 9 personas trabajando, que esos son de la estructura de allá, de la fábrica y de la comercializadora. Y lo que es en México hay 4 personas.
O sea, de alguna manera tú estás en el tema de la economía del conocimiento, pues no necesitas mano de obra, sino mente de obra. Pero también mano de obra, porque tenemos estructuras de venta, tenemos una red de ventas en los principales lugares de México, donde tenemos representantes que algunos, bueno, la mayoría están dentro de la estructura laboral de la empresa y otros son solo comisionistas. Pero no es un tema como de maquila, pues no es esfuerzo físico, sino más bien mental de lo que estamos hablando. Sí, así es. Muy bien. ¿Cómo es esa filosofía de creación de empresa? Digo, ya sé que viene de papá, mamá, pues, ¿no? Pero ¿estás oliendo, estás buscando los negocios o tú ves oportunidades en algún momento? Regularmente nunca me ha funcionado el tema de buscar oportunidades. Hay quienes dicen de repente, es que la tendencia va hacia este lado. Yo lo he intentado, no me ha funcionado. Será porque cuando la tendencia va hacia allá, pues todo el mundo va, o todo el que huele esa tendencia va hacia ese lado. Yo me clasifico, me autonombro disruptivo, trato de ir por otro lado, trato de hacer mi propio camino y regularmente son cosas que se me vienen a la mente, que trato de buscar hacerlas y siempre yo tengo muy claro que el no existe. Puede ser difícil, pero hay que buscar el cómo hacerlo. Entonces siempre estoy como que ideando cosas nuevas, hacia dónde avanzar. Ahorita tengo 2 proyectos que tienen años en el escritorio y que en algún momento los voy a desarrollar, ¿no? Entonces siempre tengo esa idea y poco a poquito de repente abro mi cuaderno de los proyectos y retomo algo. O sea, ¿sí tienes un cuaderno de proyectos? Sí, claro, tengo un cuaderno donde rayo mis ideas y de repente cuando regreso a ver ideas que rayé hace años, pues hasta me río de lo que estaba tratando de diseñar, ¿no? Pero ¿tienes alguna metodología? Digo, acuérdate que estamos dirigiéndonos a emprendedores, entonces la idea es decirles cómo pueden lograr ese sueño o esa inquietud de hacer. El paso 1 es crear la idea, tener el cómo, ver la oportunidad, pero después no irte a lo loco, sino estudiar el tema, ver qué se necesita para hacerlo, el cómo hacerlo, el qué hacerlo y para qué y para quién, ¿no? Porque de nada sirve que hagamos algo que luego no va a funcionar o no va a ser bien aceptado. Entonces, sí, al principio nace como una idea loca, como ideas dispersas, pero una vez que ya tenemos sólido algo que, pues, de dónde partir, empezamos a desarrollar la idea y a ponerle pies y cabeza y empezar a ver números y empezar a ver temas de dineros. En mi camino he aprendido mucho el tema de los cálculos de inversión, el cálculo del riesgo, cuánto voy a arriesgar en tal y cual proyecto. Entonces eso ya empieza a tomar ese tipo de rumbo una vez que la idea la aterrizamos. Pero pues yo sí me atrevo a sugerir que no frenen sus ideas, no hay idea loca. Toda idea comienza con un sueño y yo soy de los que piensa que pues no se sueña de dormido, ¿no? Yo me la paso con ideas y pensando, innovando, tratando de mover las cosas y de una u otra forma funcionar. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Pero, por ejemplo, tú tuviste una base, tu papá te ayudó de alguna manera, ¿no? No empezaste de cero, pues, ¿no? El colchón era tu papá de alguna forma. Y hasta la fecha no tanto económico. Ahorita, gracias a Dios, ya económicamente, desde hace algunos años ya soy yo me mantengo solo. Pero sí en el tema de consejos, en el tema de
de cómo hago esto, o compartir una idea que yo tenga que quiero hacer y tomarle el parecer. Al final de cuentas, yo respeto mucho la experiencia y creo que la experiencia siempre nos va a dar ese le entro, no le entro, o quién sabe, ¿no? Pero también me ha pasado que me dicen no le entres, no te metas, ¿no? Me pasó hace un par de años y ahora lo cuento como algo chusco, porque hace un par de años cuando yo tomé la decisión y la tomé viendo la discoteca cerrada, abandonada, sin operar, y ya habíamos decidido no operarla, ya habíamos decidido cambiar ese giro. Y digo, yo quiero poner un gimnasio, yo quiero hacer un gimnasio. Y lo primero que hice fue platicarlo con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, y todos me dijeron, no es negocio, hay muchos gimnasios, no funciona. Y yo todavía en mi idea decía, pero no como el que yo quiero un gimnasio diferente, quiero un gimnasio que tenga lo que no hay. Que demos un servicio para un mercado que no sea el fisiculturista, que sea el amateur que quiera ir a trabajar por su estado de salud, más que además de su cuerpo, por supuesto, pero más que por el fisiculturismo y los fierros, y que ese tipo de mentalidad que existía o que existe en otros gimnasios. Y lo primero me dijeron no, entonces dije, bueno, lo voy a seguir haciendo, pero sin decirle a nadie. Y seguí avanzando, lo consulté con mi papá, le gustó la idea, y ahí fue al revés. Mi familia me dijo, mis hijos y mi esposa me dijeron, no nos gusta tanto la idea de entrada, y mi papá me dijo, me gusta la idea, no está tan descabellado. Y bueno, empezamos porque había que remodelar, quitar, mover, cambiar y demás en el edificio, empezamos a hacerlo. Y lo echamos a volar, ¿no? Y bueno, prácticamente ya arrancado el proyecto, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, todos estaban ya metidos de lleno, ayudando a pintar, a acomodar, a mover, y ya nos involucramos todos muy padre, ¿no? Y es un éxito. Claro, ahorita pues ya tenemos casi 2 años, ha sido pues una muy buena inversión, el gimnasio ha tenido muy buena aceptación y seguimos creciendo, seguimos tratando de meter más cosas, de innovar y seguir avanzando, que además fue algo como reto propio, porque hace 3-4 años yo tomé la decisión de bajar de peso, de meterme en este tema fitness y en alimentación, en ejercicio y demás. Y bueno, ya era también como, ya quiero yo mi propio gimnasio y quiero poder ir ahí para que sea como, no puede ser que tú teniendo gimnasio estés gordo, ¿no? Entonces ya era como que algo mental mío. Y sí ha funcionado, es un reto propio el por lo menos dedicarle 1 hora al día al gimnasio, y sí los días que no lo permite la agenda, sí hay como que un remordimiento propio de que no fui, ¿no? Pero también ha funcionado mucho porque mis hermanos se han involucrado en el tema fitness, en el gimnasio, mis hijos, mi esposa. Es algo bonito y ha funcionado muy bien, y es un giro muy noble, muy sano, muy padre, ¿no? Oye, pero volviendo al tema de los negocios, ¿tú crees que para aterrizar una idea, creo que en alguno de tus escritos dices que si te llaman loco, ¿qué? Si te llaman loco porque sigues tus sueños o algo así. Hay una frase que no la recuerdo bien, pero es: si te llaman loco por seguir tus sueños, pues que así sea, ¿no? Yo creo que este mundo está hecho de los locos que nos arriesgamos a hacer las cosas, y no por decir loco quiere decir que sea algo mal hecho, es que lo hacemos, pero lo hacemos contracorriente para lograr algo, pero bien estudiado, bien armado. Hay que pensarlo. Hay proyectos, yo mismo he tenido proyectos que digo, quiero hacer esto, y la verdad es que no son lo que yo pensé en su momento, y tenemos que tomar la decisión de culminarlos, ¿no? Pues he tenido muchos proyectos que he arrancado y que luego hay que echarlos para atrás, ¿no? Pero bueno, de eso se trata esto. Conforme vas avanzando, en los errores hay mucho aprendizaje, y yo aprendí y lo tengo muy claro, que
debemos de sacar de nuestra mente el tema de que perdemos. Aquí no se pierde, o ganas o aprendes, pero todo te deja un aprendizaje que te va a llevar al siguiente punto. Y así es como, esa es mi filosofía. Pero bueno, vamos a la gente normal que tiene sueños y que a veces no tiene el colchón ese que nos hablaba tu papá. ¿Qué le recomiendas a esa gente? O sea, ¿sí se necesita dinero para hacer un negocio? Se necesita dinero para hacer un negocio, pero no se necesita tener dinero para idear un negocio. Pero un negocio rentable siempre va a encontrar a alguien que esté dispuesto a invertirle, alguien que esté dispuesto a apostar por esa idea, y también es un reto luego venderlo. Yo sí fui muy, en mis inicios, muy específico o egoísta, digámoslo así, a no querer buscar alguien que le metiera dinero, y traté de hacerlo yo solo. Traté de con mis ahorros empezar a moverlo y sin asociarme con más gente, porque eran mis ideas y no quería estar lidiando con el tema de convencer a alguien más de mis ideas. Poco a poquito ya fui abriéndome a otras alternativas y pues hoy ya tengo algunos negocios con sociedad y funcionan muy bien. Veo que en tu currículum también participas en grupos empresariales, eres secretario de Canaco. Fui secretario, ¿fuiste? fui consejero de Canaco, Servidor del Mayo, aquí en Navojoa, por muchos años. Fui consejero propietario, prácticamente era otra actividad que me llamaba mucho la atención y que me la dejó herencia mi papá también. Mi papá fue presidente de Canaco, y cuando él sale de la presidencia de su periodo de presidente de Canaco, el que siguió después de él me invita a ser parte del consejo. Y desde ahí me gustó y me metí, también me quedé muchos años hasta que me invitan a participar en una planilla como regidor, y por estatutos pues tuve que retirarme de Canaco y emprender por este otro lado, que era por el tema de la regiduría. O sea, ¿ahorita eres regidor en este momento? No, fui regidor en la administración anterior, ya hace 2 años y medio que salí de la regiduría, y fui regidor propietario por 3 años. ¿Y eras de los regidores que levantaban la mano o sí te metías en el tema? No fui un regidor complicado, porque no era borrego, no seguía las instrucciones sin que me convencieran de las cosas. Era difícil, creo, para la estructura que el secretario, el presidente mismo, porque toda iniciativa que tuviéramos que votar, que me generaba ruido, primero lo cabildeaba con mis compañeros, y si habíamos varios con ruido, pues pedían que nos hicieran sesiones para explicarnos y convencernos. Entonces sí fui muy específico en no levantar la mano por levantarla, y aunque se lograron algunas cosas, otras no pude lograrlas siendo regidor por obviamente temas que te acotan en la decisión completa, pero creo que avancé mucho en mis proyectos sociales, ayudé mucho. Yo tenía un sueño desde que fui director de bomberos, y era que en el sector oriente, aquí nos separa las vías al oriente y al poniente, las vías del tren. Y yo tenía la idea de que en el sector oriente, que el 90% es residencial, es vivienda, y es donde más incendios hay. El problema era que allá no teníamos estación de bomberos. Entonces yo tenía desde entonces el sueño de tener una subestación de bomberos en el oriente, y cuando fui regidor me tocó cumplir ese sueño, me tocó empujarlo, impulsarlo, conseguir el inmueble, conseguir el área, y bueno, hoy por hoy está funcionando ya la central de bomberos de este lado y la subestación oriente de bomberos de aquel lado. Oye, Gerardo, ¿cómo se llama tu papá? Gerardo Pozos. ¿Cómo le haces? Digo, conozco hijos de empresarios prominentes en todo Sonora, y a veces ellos dicen, me pesa el nombre porque no lleno el zapato. ¿Tú cómo te sientes? Creo que fueron etapas. Al principio el tema de ser llamado Gerardito en diminutivo era complicado. Incluso ya siendo director de bomberos me tocó que
políticos que conocían a mi papá muy bien, había mucha familiaridad. En eventos públicos me llamaban Gerardito, entonces sí era como que un tema complicado, pero después se convirtió en un tema de orgullo, se convirtió en un tema no me resta, me hace fuerte el que digan que soy hijo de quien soy. Porque su trayectoria es fuerte, porque todo eso que él dejó o que iba dejando y que aún sigue haciendo, me sumaba y me sigue sumando. Y aparte, ya la tercera etapa fue cuando yo empecé a emprender mis negocios muy por fuera de los giros que él manejaba. Entonces ya eran mis giros, ya empecé a hacer mi propio camino, aunque siempre con su consejo, con su apoyo, ya no estaba heredando un camino que él llevaba, sino ya era mi propio camino, y eso ya puso una diferencia entre ambos. Explícame de los valores que te inculcó tu mamá. ¿Cuáles aplicas? ¿Cuáles vives? Muchos. Mi mamá es una persona muy directa, muy centrada. Ella es más estudiosa. Yo soy más lógico, soy más del lado de mi papá, soy más práctico en las cosas, soy menos escuela, menos académico. Mi mamá es mucho más académico, es la parte académica. Yo creo que me inculcó tanto que mi esposa es académica, entonces como que nos complementamos ahí bien, pero creo que eso ya venía de familia. Mi mamá me inculcó mucho valores. El tema de la cercanía a la familia, los eventos familiares. Hasta la fecha nosotros no dejamos pasar un fin de semana sin por lo menos comer juntos, toda la familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis papás. El mantener esa unión y esa armonía, esa plática entre toda la familia, mi mamá ha sido punto esencial para hacerlo y para mantenernos siempre unidos y hacia adelante. Oye, y bueno, volviendo al tema de negocios, ¿qué mensaje le das a esos hombres o mujeres que están ahí pensando, que no se sienten plenos, que piensan que pueden hacer algo más? Que hay que buscar lo que los haga sentir bien, plenos, pero con pie firme. Yo siempre digo, no hay que ver 10 pasos adelante si no sabemos qué hay entre esos 10 pasos. Hay que ver un paso a la vez y poco a poquito se va a ir abriendo. Si caminamos un paso, el tercer paso se va a ir abriendo. Entonces no esperemos abrir, que se abra el sexto o séptimo paso si todavía no hemos dado el primer paso. Hay que ir abriendo poco a poquito los pasos hacia donde queremos ir, hacia qué objetivo, hacia qué meta. Pero también no a lo tonto, hay que hacerlo bien pensado, bien calculado, bien estudiado, y yo creo que te lleva a un buen fin eso, ¿no? Ahora, siempre hay que entender que no hay un objetivo concreto o sólido de culminación de un proyecto. Un buen proyecto nos va a llevar hacia adelante, siempre en el camino. Entonces, yo sigo aprendiendo, sigo creciendo y todos los días sigo buscando en todos mis negocios algo diferente que hacer. Hoy he tratado de ser ahora sí empresario y hace algunos años empecé a delegar, empecé a formar equipos de liderazgo a los cuales delegar y poder yo nada más dirigir, obviamente optimizando más tiempo, y esto me ha permitido aprender y tener más tiempo de idear y de pensar cosas y de darle más. Y antes de que se me olvide, algo que también me inculcó mi mamá, siendo desde que yo estaba muy chico, pues una persona que no era ama de casa, era alguien que le gustaba buscar y trabajar y ser maestra y estaba en el kinder y demás, fue eso, que tenemos que dar la oportunidad en igualdad para que la mujer también trabaje. Yo desde que me casé y desde antes de casarme, siempre el acuerdo fue con mi esposa: no vas a trabajar por necesidad, vamos a tratar de que no sea por eso, pero siempre hay que mantener un desarrollo profesional de ambos para que luego al final del día tengamos algo que platicar y cada quien de lo que se dedique y de lo que hace, ¿no? Gerardo, bueno, estuvimos en Navojoa, he estado visitando Echojoa, Guatabampo. El tema de salud es un tema recurrente. Digo, no sé cómo está aquí en Navojoa, pero tú como empresario, ¿cómo ves la ciudad? Yo creo que Navojoa, lamentablemente, y yo que he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades, en otros lugares,
puedes darte cuenta de la comparativa y ver que Navojoa está estancado, que Navojoa tiene ya 20, 25 años sin un desarrollo de veras, sin que exista un liderazgo que haga que en Navojoa empiece a crecer una nueva modalidad para que las generaciones futuras puedan tener un mejor desarrollo social y profesional. Creo que Navojoa dejó de crecer, dejó de ser un punto que voltearan a ver. Para mí como empresario fue muy lamentable. Cuando yo fui regidor me tocó en Ciudades Hermanas, que fue una de las comisiones que me tocó atender, tratar de levantar la mano para que voltearan a ver a Navojoa para invertir y con mucha tristeza hoy digo, ni siquiera estamos en las listas, no estamos en el mapa de lugares donde cumplamos con las condiciones mínimas básicas para que una empresa tome la decisión de voltearnos a ver y venir a invertir aquí, mucho menos venir a generar economía o empleos que tanto le urgen a Navojoa. Creo que le superurge un cambio de manera de hacer las cosas. Dice un conocido refrán y muy trillado, no podemos esperar cosas diferentes. Si se siguen haciendo las cosas de la misma forma, el resultado jamás va a ser diferente. Tenemos que cambiar de fondo y dejar de actuar como lo han hecho las últimas administraciones para salir el paso, para tomarse la foto, para decir qué están haciendo, sin preocuparse por lo que no se ve y qué es lo que realmente le da cimientos a un proyecto a mediano y largo plazo. ¿Qué pueden hacer los empresarios para ese cambio? Participar, dejar yo creo que hubo un tiempo en que el empresario se replegó y se dedicó, y me incluyo, nos replegamos y nos dedicamos a trabajar por nuestros negocios y por crecerlos, y es válido, pero también debemos de unirnos y trabajar de la mano y obligar a que la autoridad trabaje junto con nosotros, encaminados a objetivos en común por la ciudad, objetivos para el beneficio general y no nada más para salir en la foto, para decir qué estoy haciendo, para hacer un informe. Y esa separación y ese repliegue del empresariado que hoy existe, pues obviamente hace que no haya tanto valor en todo lo que está haciendo el mandatario en turno, la autoridad en turno, y que dejemos que vaya deteriorándose la ciudad cada vez más. Creo, y soy un convencido de que debemos de dejar un mejor Navojoa para las generaciones que vienen atrás de nosotros, pero también para nosotros que vamos hacia adelante y queremos terminar nuestra vida aquí en Navojoa. Creo que no solo es para que los jóvenes crezcan bien, sino para que tengamos niños sanos, saludables y en un desarrollo social adecuado. Es aceptable el nivel en el que nos encontramos en el tema de seguridad y que si eso lo compensáramos con temas económicos, con temas de atracción de inversión, de generación de empleos, dejar de ser el principal. Somos al día de hoy el municipio con más oferta de egresados profesionales en el estado y que más exporta talentos. Se nos van los jóvenes de Navojoa porque no hay donde trabajar, porque no hay oferta de desarrollo profesional y por supuesto eso separa familias, hace que los hijos se tengan que ir de aquí, en el mejor de los casos a algún municipio cerca, pero no siempre es el caso porque tampoco alrededor hay mucha oferta de trabajo. Entonces tenemos que cambiar eso. Ahorita me decías que no nada más es por los jóvenes, sino por ustedes mismos. Nosotros mismos todavía todavía yo me considero un adulto joven en edad productiva que creo que y espero sea los siguientes 20, 25 años de esta forma, pero después tenemos que pugnar por un espacio cómodo, seguro, tranquilo, en desarrollo, que nos permita vivir nuestra adultez de manera adecuada en Navojoa, porque a mí Navojoa, yo he salido a muchos lugares, he tenido la oportunidad de irme a vivir a otros lugares, pero creo que quienes queremos a Navojoa, como es mi caso, y quienes nacimos en Navojoa, yo soy nacido aquí en Navojoa, no queremos irnos de aquí, queremos al contrario, lo que vemos en otros lugares, verlo aquí en Navojoa, ver que Navojoa empiece a salir adelante. Hay mucho que desarrollar, pero hay que
cambiar paradigmas, hay que cambiar esa visión tan cerrada que tenemos o que tienen muchos, de que solo como suceden o han sucedido las cosas se pueden hacer. Yo soy convencido que se pueden hacer de muchas otras maneras y que podemos darle vuelta como sociedad al desarrollo de nuestra ciudad, pensando no en lo inmediato, a mediano y a largo plazo. ¿Cómo visualizas ese Navojoa que tú quieres? Yo quisiera ver una Navojoa pujante, una Navojoa de desarrollo, una Navojoa en el que en términos regulares haya instalación de industria, instalación de empresa, no con un solo microparque industrial, sino con un corredor industrial en desarrollo, aprovechar la cercanía con Cajeme, con el Yaqui, que también tiene mucho desarrollo, y aprovechar también toda la región del Mayo, que desde la sierra hasta el mar ofrece una riqueza en muchos aspectos y muchos temas que no solo nacionalmente, sino internacionalmente se pueden explotar para generar un desarrollo con mucho potencial en Navojoa. ¿Cuál es la vocación de Navojoa? Vocación económica. Regularmente sector primario, o ha sido sector primario por mucho tiempo: agricultura, ganadería, porcicultura, procesamiento de pesca. O sea, ¿sí se le da valor agregado o no? Sí hay en algunos puntos un valor agregado primario y hasta llegar a lo secundario, pero creo que podemos potencializar eso para llegar a procesados terminados en muchos productos que pudieran desde aquí generar otro tipo de oportunidades. Y tenemos mano de obra de mucha calidad. Muestra de ello es que mucho navojoense son talentos en otras ciudades, desarrollando puestos esenciales en empresas muy grandes. Creo que los estamos desaprovechando. Sí hay un área de oportunidad fuerte ahí, pero también yo diría a los jóvenes, no le tengan miedo, las ideas, hay también otro dicho, a mí me gustan mucho las frases, ¿no? Podrán robarme la idea, pero nunca el talento es de quien lo crea, y no es tampoco válido que la idea se quede en la mente, no es válido porque las ideas y los proyectos en la mente o en el papel no sirven de nada, hay que aterrizarlos y llevarlos a la práctica con su debido estudio y su debido análisis para ver si son viables y pueden llegar a algo. Hay mucho joven talentoso, como tú dices, pero a lo mejor no tiene la capacidad económica y pues ahí se queda también muchas veces los sueños, ¿verdad? Ojalá se pudieran, porque también hay algo, el joven está desganado ahorita. ¿Tú cómo lo sientes en ese ambiente? Le falta motivación y le falta apoyo, y el apoyo viene de una orientación. De repente cuando se encuentran en un laberinto de trámites, de procesos para poder llegar al punto de partir un emprendurismo, pues ya llega muy desgastado, no solo económicamente, sino anímicamente. Creo que debemos de cambiar eso para que el joven tenga más posibilidades de emprender, de aprender de su emprendimiento, y si lo logra, pues de crear empleos y ser alguien exitoso de la ciudad, de Navojoa. Creo que aquí Navojoa tiene, no digo de diferencia a otros lugares porque no desconozco esas dinámicas, pero aquí yo que estoy involucrado en el tema de gimnasios, de hecho soy el presidente de la Asociación de Gimnasios de Navojoa, y por eso tengo ¿Cuántos gimnasios hay? 12, 13 en la asociación, que son miembros de la asociación. Por eso sé que aquí hay un volumen muy fuerte de jóvenes que esa ansiedad, ese encierro lo han canalizado a través del ejercicio, y creo que tenemos una oferta de gimnasios y de espacios deportivos con mucho valor, pero que también hay mucha área de oportunidad ahí. Creo que no solo en el gimnasio encerrado, en el gimnasio privado, pero en las áreas y espacios públicos deportivos abiertos hay que apostarle por áreas en donde el joven pueda distraerse, hacer esparcimiento, sacar ese estrés, sacar esa frustración de muchas cosas y esa ansiedad que está generando de manera natural todas las condiciones de salud y de encierro y de atraso que nos ha traído este 2020 y lo que va del 2021.
¿qué experiencia te dejó el COVID? Me está dejando, yo creo que me está dejando en muchos temas de mis negocios. Me hizo ver que que tomé decisiones correctas previsoras, pero en otros temas no estábamos preparados para algo así, para que de la noche a la mañana nos dijeran se cierra, ya no se puede hacer, y tuvimos que reinventarnos en muchas cosas, y fue un reto interesante. Yo creo que por otro lado nos deja el aprendizaje de que no tenemos la vida comprada y que hay que apostarle por nuestros sueños, hay que apostarle por el desarrollo, hay que apostarle por la familia, hay que apostar por nuestras, todo eso que queremos lograr y que decimos después lo voy a hacer. La verdad es que COVID nos ha enseñado que tal vez no hay un después y que tenemos que hacerlo hoy y ahora y llevarlo a cabo de manera bien conscientes y bien estudiado, pero hay que hacerlo, hay que echarle y entrarle para adelante. Y hablando de Navojoa, yo digo, nos necesita a todos. Yo creo que todas las ideas suman, todos los proyectos suman y todos nos podemos ayudar, porque 200 personas pensamos mejor que una sola persona. Muy bien. Gerardo, te agradezco tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy ajetreada. Gracias por el tiempo y por compartirnos estas ideas. No, muy amable, muchas gracias y con muchísimo gusto. Un placer. Y salúdame a los mexicanos chingones que tienes por papás. Va. Gracias.